Hola, mi nombre es Norberto Delgadillo, soy el director financiero de las escuelas públicas de Portland y hoy me gustaría dedicar un tiempo a guiarlos en la presentación del presupuesto escolar. Sería como pensar en el presupuesto escolar 101. De ninguna manera se convertirán en expertos en materia escolar, pero sabrán lo suficiente para comprender algunos de los componentes clave de nuestro proceso presupuestario. Entonces, me gustaría compartir algunos de los objetivos para hoy, así que realmente quiero informarles sobre nuestro plan estratégico, hacer un repaso de nuestros fondos generales, brindarles una actualización sobre nuestra cuenta de inversión estudiantil y nuestros fondos ESSER, siendo ESSER nuestra asistencia de alivio federal, y luego compartir nuestro ciclo de planificación. Sin embargo, otro objetivo de hoy es mantenernos informados. Por ello, si bien estamos muy ansiosos por compartir información con ustedes, también queremos escuchar sus pensamientos y preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Entonces, aunque esta presentación es una descripción general de alto nivel de diversos temas, les proporcionaremos un código QR a lo largo de la presentación que los llevará a un formulario de Google donde pueden enviar preguntas, ideas o comentarios sobre algún punto interesante del que deseen conocer y que tal vez no hemos cubierto. Definitivamente, háganoslo saber y en última instancia, nos encantaría poder armar una sección de preguntas frecuentes en nuestra página web del presupuesto. Así que estén atentos a los códigos QR. Además, debo mencionar que a lo largo de la presentación también tendremos otros códigos QR que los dirigirán a otras páginas web con detalles adicionales. Entonces, obviamente, esta es información de alto nivel, pero luego compartiremos un código QR que les dará la posibilidad de visitar otras páginas u otros recursos. Primero, presentemos un marco contextual para nuestros motivos. Forward Together. Forward Together es el nombre de nuestro plan estratégico. Realmente resume nuestra visión, nuestra teoría de acción y nuestro plan estratégico, todos juntos. En junio de 2021, nuestra Junta de Educación aprobó nuestro plan de Forward Together con esta visión en mente. Entonces, cuando pensamos en nuestra visión, estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en dónde vemos a nuestros estudiantes, por lo que los graduados de las escuelas públicas de Portland serán pensadores críticos y compasivos, capaces de colaborar y resolver problemas y preparados para liderar un mundo más justo a nivel social. Ahí es donde nos dirigimos. Luego hablamos de cuáles son las acciones y los pasos que planeamos dar para lograrlo. Esa es nuestra teoría de acción. Si entrelazamos estrategias de equidad racial y justicia social en nuestro núcleo académico, trabajamos con nuestros alumnos, docentes y contenidos, y creamos una cultura institucional y la capacidad de brindar una base sólida para apoyar a cada estudiante. Entonces, reimaginaremos a las escuelas públicas de Portland para garantizar que cada estudiante, en especial aquellos afroamericanos y nativos americanos que deben afrontar las mayores barreras, puedan hacer realidad la visión de la imagen de los graduados. Entonces, ¿cómo se junta todo? Los invito a escanear este código QR y visitar nuestro plan estratégico Forward Together. Realmente es un documento maravilloso que recopila nuestras metas y resultados y realmente establece un plan para lograrlo. Cuando hablamos sobre el qué y el por qué, nos adentramos en el cómo y el punto de partida es compartir algunas de estas ideas. Y también sabemos que nuestros recursos no son infinitos. Tenemos recursos limitados, por lo que cuando pensamos en nuestro plan estratégico, realmente nos proporciona ciertas delimitaciones y nos brinda una guía sobre cómo considerar nuestras inversiones. Otro componente de esto son los temas incluidos en nuestro plan estratégico. Entonces, una vez que ingresen a nuestro plan estratégico, verán que se divide en 4 temas que ayudarán a guiar nuestros objetivos de inversión. Estos son equidad racial y justicia social, aprendizaje inclusivo y diferenciado para cada niño, promoción del cambio y excelencia, y apoyo profesional. Y nuevamente pueden visitar nuestro plan estratégico y podrán ver muchos más detalles que comparten algunos de los resultados y objetivos dentro de cada tema.
Otro componente de esto es nuestra lente de equidad racial y justicia social, por lo que cuando nos escuches hablar sobre la lente RESJ o RESJ, esto es de lo que estamos hablando. Las escuelas públicas de Portland están comprometidas con la excelencia académica y el éxito personal, y cuando empezamos a pensar en cómo entrelazamos la equidad racial y la justicia social, también nos preguntamos qué significa esto para nuestro distrito. Cuando decimos que es necesario contar con una política, personas y prácticas dedicadas para crear una organización con sensibilidad cultural que asegure el éxito de los estudiantes al brindarles la capacidad de moverse y competir en una sociedad culturalmente compleja y en una economía global, y por lo tanto, cuando ponemos nuestra lente RESJ en uso, la usamos como herramienta de pensamiento crítico que se aplicará a nuestros sistemas, procesos y recursos para crear esas oportunidades para todos los estudiantes, al evaluar las cargas, los beneficios y los resultados de las comunidades desatendidas. Por ello, confiamos y usamos la lente RESJ para fortalecer nuestras estrategias y enfoques para alcanzar resultados equitativos para todos los estudiantes. Entonces, estos son algunos de los componentes que crean nuestro porqué, por lo que al pensar en nuestro plan estratégico Forward Together, nuestra lente RESJ, todas estas piezas se unen para ayudarnos a orientarnos en la dirección adecuada para lograr nuestra visión para los estudiantes de las escuelas públicas de Portland. Y señalaré el código QR. Entonces, en función de lo que acaban de escuchar, si tienen preguntas o comentarios, definitivamente escaneen este código QR con su teléfono y los llevará a un formulario de Google donde pueden dejar sus comentarios o preguntas. Y ahora, hablemos de nuestro proceso presupuestario. Y nuevamente, recuerden que esta es información de alto nivel. No vamos a hacer una inmersión profunda, de lo contrario estaríamos aquí por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Tendemos a pensar en un presupuesto como en realidad todos los componentes matemáticos, los ingresos, los gastos, lo cual es cierto. Eso es importante, pero también es nuestro plan. Es un plan anual que describe nuestras finanzas, pero también nuestras inversiones para el año escolar, y actualmente estamos en el año fiscal 22, por lo que se trata esencialmente del año 2021 hasta el 2022. Y cuando entremos en la temporada de invierno-primavera, estaremos planificando para el año fiscal 2022 a 2023, o FY23, que es el año fiscal 23, o SY23, que es el año escolar 23. Estos términos y abreviaturas se usan de manera indistinta. Entonces, cuando vea las abreviaturas que están en la presentación o en cualquiera de nuestros documentos, a eso nos referimos. Nuestro año fiscal va del 1 de julio al 30 de junio, y el proceso básico comienza con la recopilación de datos de inscripción y previsión. Entonces, comenzamos a pensar en todos estos datos recopilados y comenzamos a interactuar con grupos dentro del distrito y la comunidad, y evaluamos nuestras necesidades de financiamiento y las alineamos con las prioridades estratégicas, las que incluimos en Forward Together, y nos preguntamos cómo podemos comenzar a conciliar nuestras necesidades básicas con las prioridades estratégicas y dirigirnos a dónde necesitamos llegar. Entonces, esas son algunas de las conversaciones cruciales que como entidad debemos considerar y tener, y es una conversación en curso, pero su planificación no necesariamente termina. Concluye con las acciones de la Junta Escolar, como recibir el presupuesto propuesto, aprobar el presupuesto y adoptar el presupuesto, y a partir de entonces se implementa y monitorea el presupuesto, por lo que seguimos haciendo un seguimiento. En esta diapositiva, es realmente bueno echar un vistazo a todos los fondos detrás del presupuesto. El presupuesto total del distrito es de aproximadamente $2,000 millones. Pero hay varios fondos que lo componen. Tenemos el Fondo General, que es nuestro fondo principal para las operaciones diarias. Entonces, cuando pensamos en la mayoría de los salarios de nuestros docentes, nuestros consejeros, nuestro equipo de TI, nuestra nómina, este es el Fondo General. Y señalaré que estos números que ven aquí corresponden al presupuesto que ya hemos adoptado, y estos, como sucede con cualquier presupuesto, cambian con el tiempo. Hay ligeras variaciones, ajustes, pero esto es en miles, por lo que veremos 771, que en realidad son 771.9 millones.
Y luego tenemos el Fondo de Ingresos Especiales que está abocado a ingresos tales como subvenciones federales, estatales, locales y donaciones privadas. La mayoría de estos fondos están restringidos para usos específicos, como la nutrición infantil. Esos fondos se utilizan para servir nuestras comidas y proporcionar desayuno y una variedad de otras comidas a nuestros estudiantes. Luego tenemos fondos para el servicio de deuda y fondos para proyectos de capital. Realmente estos de alguna manera se apoyan entre sí. Los fondos para proyectos de capital son bonos. Y estamos realmente agradecidos con nuestra comunidad de Portland por continuar apoyándonos mientras modernizamos nuestros edificios y actualizamos nuestra tecnología. Esos son proyectos de capital, y nuestros fondos de servicio de deuda esencialmente son el mecanismo para devolver esos fondos. Luego tenemos nuestro fondo para servicios internos. Estas son en su mayoría transacciones de contabilidad interna. Entonces, somos una entidad autofinanciada para cuestiones de compensación laboral, y así es como rastreamos algunas de esas transacciones interdepartamentales. Pero en general, ese presupuesto de $2,000 millones se divide en estas diferentes fuentes de financiamiento. La siguiente diapositiva presenta una vista diferente de la misma información que le da una idea del desglose porcentual, cuando observamos qué proporción del presupuesto está dedicada al servicio de la deuda y a proyectos de capital. Vemos que se acerca al 50%. Al considerar nuestro fondo general y el fondo de ingresos especiales, estos representan casi el 50% restante. Es realmente interesante echar un vistazo a esto porque también ayuda a compartir algunas ideas sobre las preguntas que he recibido antes, como ¿por qué no podemos usar los fondos para proyectos de capital para pagar los salarios de los maestros? O hay un presupuesto de $2,000 millones. ¿Por qué no usamos parte de esa financiación para apoyar algunos de estos otros proyectos? Bueno, como en el ejemplo de los bonos, esos son fondos restringidos para proyectos de capital, por lo que realmente no podemos usarlos para pagar esos servicios. Ahí es donde tenemos que depender del fondo general e incluso hasta cierto punto del fondo de ingresos especiales, dependiendo de la subvención restringida dentro de ese fondo. Y luego, el otro componente que hace que nuestros ingresos y presupuesto funcionen es la tasa de inscripción. Y la inscripción total del distrito es un factor importante para determinar los fondos estatales y de igual importancia es el peso asociado con cada estudiante. Y por eso nos referimos a la membresía diaria promedio ponderada o ADMW. La ADMW es una medida de la necesidad asociada con los estudiantes para ayudar a establecer diversas fuentes de fondos. La fórmula de ADMW la determina el Departamento de Educación de Oregon y se calcula en función de la cantidad de estudiantes inscritos, que es un componente crítico, pero asimismo la necesidad asociada con esos estudiantes. Las categorías de necesidad se determinan a nivel estatal, pero algunos ejemplos son los estudiantes que pueden ser aprendices del idioma inglés, pueden tener una discapacidad o tener una desventaja económica, por lo que todos estos factores influyen en la determinación de la ADMW, que ayuda a determinar cómo se calcula la financiación. Entonces, ¿qué son los fondos de título federal, CSI y TSI? Seguramente han escuchado esos términos y por lo tanto hablaremos un poco sobre lo que significan. Un componente crítico de nuestro financiamiento son los aportes del gobierno federal. Esos fondos federales son parte del Fondo de Ingresos Especiales. En promedio, pueden variar de un año a otro, pero los fondos federales representan entre el 8 y el 10% de nuestro presupuesto. Y el proceso de recepción de los fondos federales comienza a nivel federal. El presidente de los Estados Unidos propone un presupuesto cada año, pero en última instancia es el Congreso el que determina qué subvenciones reciben los fondos. Y entonces los presupuestos generales se determinan a nivel federal cada año, mientras que su supervisión se realiza a nivel estatal, en este caso a cargo del Departamento de Educación de Oregon, que administra estos fondos como parte de planes más amplios como la ley Cada Estudiante Triunfa. Y estos fondos están restringidos para propósitos específicos, como apoyar planes de mejora continua que están designados para escuelas específicas como escuelas TSI y CSI,
para apoyos específicos o apoyos integrales. Otro ejemplo de algunos de estos fondos restringidos del gobierno federal son los fondos de título, como los fondos de título 1, cuyo objetivo es brindar apoyo adicional a las escuelas que educan a niños con factores de riesgo como pobreza o alta movilidad. Esto se establece a nivel federal, y las escuelas título 1 elegibles reciben un monto de fondos federales en función de la cantidad de estudiantes en la escuela con certificación directa según la normativa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. PPS sigue el modelo de asignación recomendado para toda la escuela para ser identificada como una escuela de título 1. Entonces, tomamos en consideración cuántos estudiantes tienen una certificación directa. Existen umbrales específicos que luego determinan cuántos fondos del título 1 se distribuyen. En esta tabla se presenta un ejemplo de diferentes tipos de programas de título, donde tenemos el programa de título 1, mejora del rendimiento académico para estudiantes en situación de desventaja, el programa de título 2, el programa de título 3 y, por ejemplo, el programa de título 6, que está restringido a brindar apoyo a estudiantes indígenas estadounidenses, nativos hawaianos y nativos de Alaska. Entonces tienen un código QR aquí. Si desean obtener más información sobre nuestros programas financiados por el gobierno federal, escaneen este código QR y visítennos, y definitivamente podrán ver más detalles en nuestra página web. Dotación de personal en cada escuela. ¿Cómo funciona? Antes de entrar en este tema, solo quiero señalar que este código QR los lleva a nuestro formulario de Google en caso de que tengan preguntas o comentarios. Entonces, a medida que vamos cubriendo estos temas, si se encuentran con una pregunta o comentarios, escaneen este código y los llevará a nuestro formulario de Google. La inscripción de estudiantes en las escuelas no solo determinará los fondos que recibimos, sino las asignaciones de personal en cada escuela, incluidos los docentes. La distribución de docentes a nuestras escuelas se realiza en función de la proporción de alumnos por docente o una fórmula relacionada con la cantidad de estudiantes que un docente pueda tener en el aula. Por ejemplo, de jardín de infantes a quinto grado se determina de la forma en que se muestra en la siguiente tabla. Vemos que, como ejemplo, en primer grado nuestras escuelas CSI, las escuelas que han sido designadas como escuelas de mejora de apoyo integral, tendrán un máximo de clase de 26 estudiantes con rangos de clase de 14 a 26 estudiantes. Y esto depende de la categoría de la escuela junto con los diferentes niveles de grado. Otro componente de nuestro plan de dotación de personal es la financiación equitativa, y en un esfuerzo por alinearnos con nuestra lente de equidad racial y justicia social, agregamos recursos adicionales a las escuelas que tienen una necesidad adicional de financiación equitativa, y actualmente la asignación equitativa es del 8% del financiamiento total asignado para propósitos de educación. Y así, de ese 8%, el 4% se asigna a las escuelas según el estado socioeconómico de los estudiantes y el 4% restante aplicado a una dotación de personal FTE o empleados a tiempo completo para las escuelas. Se basa en el porcentaje de estudiantes históricamente desatendidos. Entonces, esta barra aquí, en esta diapositiva, presenta un desglose de la financiación general para apoyo educativo y luego tenemos la división del 8% en las columnas azul y verde, azul oscuro y verde, que se destina a la financiación equitativa, por lo que esto crea una dotación de personal FTE adicional para las escuelas. Y para brindar un contexto adicional, cuando nos referimos a la población históricamente desatendida combinada, estamos hablando de estudiantes que pueden ser elegibles según la necesidad de educación especial, dominio limitado del inglés, elegibilidad por comidas gratis por certificación directa según la normativa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o que se identifican con cualquiera de estas razas. Tomamos toda esta información para mejorar más aún nuestras escuelas a través de nuestra lente ResJ al proporcionar estos fondos de equidad. Y tenemos una gran cantidad de información en nuestro libro de presupuestos que pueden consultar.
Debo advertirles que es un documento grande con muchas páginas, pero encontrarán en la página 284 del volumen 1 una oportunidad de ver información adicional con respecto a nuestro plan de dotación de personal para cada escuela, incluidas las escuelas de educación media, las escuelas secundarias, cuáles son las relaciones que se utilizan para los docentes de educación física, etc. Ahora, si desean saber más sobre la dotación de personal escolar en una escuela en particular, tenemos el volumen 2 de nuestro libro de presupuestos, que proporciona mucho más detalles desde el tipo de dotación de personal que una escuela puede recibir hasta algunas cifras financieras adicionales que pueden encontrar útiles para sus conversaciones. Así que, definitivamente pueden escanear este código QR y los llevará al volumen 2 de nuestro libro de presupuestos. Y ahora quiero hablar un poco sobre la cuenta de inversión para estudiantes y los fondos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias. Entonces, con nuestra cuenta de inversión para estudiantes tenemos un plan de 3 años, y esto comenzó en 2019 como parte de la evaluación inicial de necesidades y la participación de la comunidad. A través de ese proceso, recibimos mucha información y muchos comentarios sobre algunas de las necesidades críticas en que nuestra comunidad deseaba que invirtiéramos como parte de nuestra cuenta de inversión para estudiantes. La cuenta de inversión para estudiantes es una parte de nuestra fórmula de financiación estatal de la escuela que se dedica específicamente a apoyar a algunos de nuestros estudiantes con grandes necesidades, que se describen con más detalle en nuestra página web, que compartiré un código QR en un minuto. Y cuando pensamos en nuestras prioridades de inversión para el año 1, estas fueron: brindar respaldo y servicios con sensibilidad cultural que permitan afirmar la raza de los individuos y se centren en la salud social, emocional, mental y conductual, además de ofrecer apoyo académico e intervenciones dirigidas para nuestros estudiantes más vulnerables y desatendidos. Y uno de los impulsores clave para esto fue el apoyo continuo del Fondo General. Cuando se estableció el año 1, entramos en la pandemia y por lo tanto, se redujeron los fondos a nivel estatal para nuestras inversiones en SIA, pero pudimos reasignar alrededor de 8,5 millones del Fondo General para continuar apoyando nuestras prioridades de SIA. Para el año 2, me complace informar que nuestras asignaciones se han restablecido. Entonces, nuestra asignación inicial fue de 31,5 millones y nuestras prioridades de inversión continúan teniendo en cuenta nuestro plan estratégico. Por ello, aquí podemos ver una lista de alto nivel de algunas de las inversiones en categorías clave en las que nos estamos enfocando. Continuamos centrados en brindar apoyos específicos en materia cultural para los estudiantes y sus familias, acceso más equitativo a la educación en artes, especialmente en las comunidades escolares históricamente desatendidas, optimización de la relación estudiante-docente y los tamaños de las clases en muchos niveles de grado, etc. Y parte de ese enfoque han sido siempre nuestros servicios específicos en materia racial y cultural. Entonces, uno de los logros clave a través de estas inversiones ha sido nuestro compromiso con la comunidad y la participación de los estudiantes, ya sea a través de reuniones trimestrales de socios, planificación colaborativa con los líderes del distrito y de las organizaciones asociadas. Y durante el año pasado, hemos acumulado más de 50,000 horas de servicio directo a los estudiantes a través de nuestras asociaciones comunitarias, y es algo para celebrar, ya que estamos muy agradecidos por la financiación de SIA y la colaboración de nuestra comunidad para apoyar estos esfuerzos. Entonces, tienen un código QR aquí. Si desean ver nuestros planes SIA con más detalle, escaneen este código QR, los llevará a nuestra página web y podrán ver los planes presupuestarios, otras presentaciones con más detalles y contexto histórico adicional, y hacia dónde vamos. Entonces, pueden escanear ese código QR para visitar nuestra página web de SIA. Así que ahora me gustaría hablar un poco sobre nuestros fondos ESSER. Y nuevamente me gustaría señalar que si tienen preguntas, este código QR los lleva a nuestro formulario de Google, donde pueden enviar una pregunta o hacer comentarios.
Escaneen este código QR y podrán hacerlo. Los fondos de estímulo federal se iniciaron a través de 3 rondas. Cuando pensamos en dónde comenzamos con la pandemia y recordamos la situación de gran incertidumbre, vemos también que el gobierno federal intervino y comenzó a distribuir fondos en todo el país para la educación. Y sucedió primero con la ley CARES, seguida por la ley CRRS y finalmente con el Plan de Rescate estadounidense. Se les conoce más comúnmente como ESSER 1, ESSER 2 y ESSER 3, y en cada fila verá los fondos que se asignaron a la educación pública K-12, a las escuelas de Oregon y a las escuelas públicas de Portland. Además de eso, hay algunas fechas límite que el gobierno federal nos exige que cumplamos para realizar las inversiones o gastar los fondos asignados. Entonces, cuando pensamos en la Ley de Plan de Rescate estadounidense ESSER 3, tenemos hasta septiembre del 2024 para invertir aproximadamente $68 millones. En esta tabla hay un desglose de cómo hemos estado enfocando nuestras inversiones hasta ahora y nos hemos concentrado en 5 cuestiones: operaciones seguras de las escuelas, atención de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que incluyen nuestra escuela virtual, servicios de salud social, emocional y mental, iniciativas tecnológicas, proyectos relativos a las instalaciones relacionadas con la pandemia. Y dentro de cada uno de estos años fiscales, desde el año pasado hasta este año en curso, hemos presupuestado estos gastos. Pero cuando miramos el año fiscal 23 y el año fiscal 24, aún están por determinar. Si echan un vistazo a esta área aquí, fondos no asignados para proyectos futuros. Se trata de alrededor de $44 millones, cuya asignación estaremos planificando con la comunidad a medida que continuamos recibiendo comentarios para trabajar hacia una recuperación con estos fondos que recibimos por única vez, por lo que hay que pensar realmente cómo aumentar o desarrollar la capacidad para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y algunos ejemplos que hemos evaluado incluyen desde marquesinas para el almuerzo al aire libre hasta purificadores de aire y supervisión adicionales durante el almuerzo. Por lo tanto, hemos implementado una variedad de diferentes apoyos operativos, además de poner en pie la academia virtual. Se pueden encontrar muchos más detalles en nuestra página web, por lo que en un minuto verán un código QR que los llevarán a una página web donde podrán acceder a información más detallada. No fue posible presentar toda la información en esta página web ni en esta dispositiva, pero si visitan nuestra página web podrán ver más detalles. Y esta es otra vista del desglose. Un punto para señalar es la retención de fondos FEMA que tenemos. Actualmente tenemos aproximadamente $15 millones en solicitudes de reembolso pendientes. Estas son solicitudes de FEMA o son solicitudes de nosotros a FEMA por gastos relacionados con la pandemia, que estamos esperando para obtener confirmación de si se pueden reembolsar a ese nivel. Si recibimos el reintegro de FEMA, será una gran noticia porque libera algunos de estos fondos ESSER para luego apoyar otras iniciativas. Pero mientras tanto no lo sabemos todavía, por lo que retenemos aproximadamente $15 millones en caso de que FEMA rechace nuestras reclamaciones. Entonces, podemos usar estos fondos como financiamiento para apoyar esas necesidades. Y bien, algunas de estas cuestiones relacionadas con la pandemia aún requieren su atención. Cuando pensamos en nuestras inversiones, pensamos en las operaciones seguras de las escuelas y los costos relacionados con la pandemia de COVID, en la atención de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en servicios de salud social, emocional y mental, en nuestros proyectos de tecnología y en nuestros proyectos relacionados con las instalaciones. ¿Deberíamos considerar otras inversiones relacionadas con la pandemia? Escaneen ese código QR, háganos saber si se identifican con algunas de estas cuestiones. Si desean ver más información, visiten nuestra página web. También encontrarán información más detallada y sería genial recibir sus comentarios. Por lo tanto, nuestro código QR aquí los llevará a nuestra página web para obtener detalles adicionales de nuestra financiación e inversiones ESSER y nuestros planes presupuestarios.
Ahora pasemos a nuestros hitos de planificación de recursos. Hemos hablado de nuestro plan estratégico, hemos hablado de nuestro porqué, hemos hecho una descripción general de alto nivel de las 5 principales fuentes de financiación que componen nuestro presupuesto. Hemos comentado el plan de dotación de personal, nuestra cuenta de inversión para estudiantes y los fondos de ayuda federal ESSER y cómo se unen todos estos componentes como parte de nuestro ciclo de planificación. Lo que ven aquí es esencialmente el proceso de cómo creamos conciencia presupuestaria. Estamos trabajando hacia la planificación del presupuesto y estamos trabajando para la elaboración del presupuesto. Y habrá oportunidades de participar en el Comité de Revisión del Presupuesto Comunitario que comenzará en enero. Y además, habrá otras participaciones de la comunidad. Y nosotros haremos un seguimiento con más detalles durante las próximas semanas sobre cómo pueden participar, cómo podemos conectarnos y continuar la conversación sobre cómo estamos priorizando nuestras inversiones o simplemente brindando más información sobre cómo funciona el presupuesto. Como pueden imaginar, hay muchos más detalles involucrados en este proceso y los animo a que visiten nuestra página web y lean detenidamente nuestra información. Visiten nuestro libro de presupuestos, den un vistazo. ¿Hay cosas que no tienen sentido? Queremos saber cómo podemos comunicarnos mejor, cómo podemos desmitificar algunas de las finanzas escolares. Y nuevamente, esta es información de alto nivel. Con el tiempo esperamos hacer más. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver esta presentación. Que tengan un lindo día.